Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy Bien. buenos días. Bueno, vamos a hacer una indagación y esta es interesante. ¿Por qué? Porque nos han hablado mucho de los sueños y todos, de una forma o de otra, soñamos. Pero quiero ver el sueño desde una perspectiva distinta. Nico, quiero ver que conectes con una persona, que los sueños vayan siendo para ella una forma de observar el exterior y manipular su propia forma de verse a través del sueño. Fede, quiero que observes un sueño, busca a una persona un sueño cuando es una proyección de tu propia energía para mostrar y enseñar lo que tú eres energéticamente. Y Margarita, quiero que vayas a esta parte de cuando tú te conoces energéticamente y empiezas a distinguir lo que es un sueño natural de tu esencia y cuando es un sueño que quiere ser impuesto por el exterior. Y vamos ahí, voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. Yo observo Ira Ujú, como, como si a la hora de acostarse la persona ujú, fuera desplazada ujú, por, por distintos factores. Por ejemplo, veo varios ejemplos. Pudiera ser desplazada por la carga mental de su energía ujú, o por algún tipo de interferencia. ujú. Es como si este desplace se forma a partir de que se empuja la energía de la persona y la colocan como en un punto de su conexión energética, pero esta interferencia o esta carga mental absorben como la distancia del cuerpo y lo que hacen es que buscan puntos débiles, como, como partes en el cuerpo que conecten con el sistema emocional que no estén bien cimentados Ujú, y empiezan a proyectar imágenes que llevan al cuerpo al estrés, como no siempre en una cuestión de pesadilla, ujú. pero sí con estrés, los hacen que despierten con el corazón acelerado. ¿Cómo se buscan esos puntos? ¿Cómo llegan a esos puntos a conectar con estas realidades? Fede. Bueno, yo estoy como en la habitación de un hombre, un masculino. Es como si en el momento que él se está yendo a dormir es clave porque es un sujeto que se hace muchas preguntas mentales sobre sí mismo y y se recuesta la cara en la almohada en el momento que se pregunta qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo conmigo. Y esa pregunta mental es en lo que va abriendo energéticamente el espacio a que él entre a sí mismo y que comience a ir a un punto clave para trabajarse posteriormente. Pero es como si el sueño va mostrando muy metafóricamente la manera en cómo él va moviéndose energéticamente. En el sueño, él va caminando hacia atrás y él se ve como con todo un traje cuadriculado
Entonces, todas esas son significaciones que él a ciencia cierta abre a la noche en su espacio. Yo percibo una apertura en la coronilla y es la forma en cómo proyecta directamente a la glándula pineal la imagen del entorno energético de él. Ok, entonces quiero ver cómo esto se va manifestando dentro de su propia energía en esta proyección para cómo su pensamiento va empezando a crear acciones para cuando despierta, cómo esto lo trabaja el cerebro. Margarita. Bueno, lo primero es que el cuerpo empieza a crear un movimiento, una sensación, como una vibración, y empieza a ocurrir un desprendimiento. En este desprendimiento, el cuerpo eh, energético, el cuerpo sutil empieza a enrollarse, hay esta forma, este giro, y empieza a desprenderse del cuerpo físico y sale aquí por la cabeza. En este primer sensación de salida, él se encuentra con muchas imágenes de personas que están conectadas con situaciones de su vida, y él empieza a transitar, este cuerpo sutil empieza a transitar por el corredor, pero hay una característica de estas personas que están en su campo energético, que son memorias, es como si estuvieran inanimadas, simplemente están presentes sin ningún movimiento, y este cuerpo sutil empieza a observar y empieza cada vez a sentirse más liviano. Entre más liviano se siente, va saliendo de esa densidad que cubre el cuerpo energético y el cuerpo físico, y sale a espacios más sutiles. Y cuando sale a estos espacios más sutiles, tiene la libertad de conectarse con otros escenarios que tienen más movimiento, que tienen y se sienten con mucha más vida. Inclusive la vibración se siente muy diferente. Ok, observa cómo es el movimiento de lo externo a partir del movimiento interno, o sea, cómo puede retirarse o quedarse o afectarse o no. Nico. Mira, Ujú, el cuerpo previo al sueño, previo a ujú, acostarse, tiene una forma automática como de evaluarse. Incluso es muy común que las personas, ya acercándose a su hora del sueño, comiencen a sentir como los aporreos, las comezones, hinchazones y todas las cuestiones que durante el día fueron como de alguna forma desgastándose. ujú. De la misma manera que lo hace el cuerpo físico, también el sistema emocional y mental hace como un tipo de evaluación. Lo que sucede es que, al igual que el cuerpo, la mente va percibiendo los puntos en los cuales los pensamientos son repetitivos y constantes, Ujú. y las emociones repiten como las fracciones de vibración en las que constantemente se están soltando. ¿Qué es lo que pasa? Que el cúmulo de estas tres cosas, porque tanto lo mental, emocional y lo físico se concentran en algún punto del cuerpo, van dejando manchas o van dejando como cargas de densidad. Entonces, a la hora en que la entidad o la carga mental entran, van directamente a las manchas y evalúan el porqué de la situación. Por ejemplo, algo muy común son los pies. Ujú, Una forma de entrada muy rápida son los pies, porque a mucha gente le duelen los pies por la actividad física del día. ujú. Pero eso, el dolor de los pies, que es algo muy físico, no siempre conlleva que la carga mental o la interferencia se concentren en esta parte como si fuera una cuestión de no poder tener raíces o lo que podíamos asociar energéticamente. Pero hay otras partes, como por ejemplo la sensación de los nervios que son en el estómago, en la panza, la ansiedad que se coloca en el pecho a la hora de respirar, o las migrañas que tienen que ver con el exceso del pensamiento, son cuestiones muy detonantes para que las energías puedan empujar al cuerpo energético y poder como adentrarse a la hora del sueño. Ok, entonces, observa el cuerpo, cómo va recibiendo todo eso y cómo lo va asimilando
esta parte mental y esta parte que nos lleva a esta ensoñación, a este estado onírico. Fede. Bueno, acá hay algo muy particular porque cuando me diste este comando de que vea esta parte, en este sujeto en particular es como si se crea un estancamiento porque él crea la pregunta, sueña la respuesta, pero de alguna forma no procesa y es un sujeto que tiene cierta tendencia a la acumulación de respuestas. Entonces, ¿qué sucede? Él se responde energéticamente, pero va grabando esto como si fuera en un disco que llega a un punto que pesa bastante y tiene que volver a poner otro tipo de disco para seguir guardando. Entonces esto le va creando bastante peso y densidad a su estructura, pero se queda muy estancado como en la pregunta más que en la resolución. Entonces me fui a observar a otra persona, a una chica, que sí utiliza de la misma forma, con el mismo método que se hace como se hace preguntas antes de dormir, y lo que veo es cómo la energía se mueve como si fuera una E minúscula cursiva, pero invertida. Entonces entra al sueño, hace como una cavidad acá en la parte de la coronilla, la información gira en el momento del sueño y cuando sale a su campo energético en este desenlace de la E, comienza a gestarse toda una forma de directrices en la parte de afuera de su campo energético que van marcando una frecuencia que viene de ese sueño. Y cuando eso pasa, no solamente se abre ese punto de la coronilla con la glándula pineal y la pituitaria, sino que también se crea como un cono en la parte del iris que va haciendo que ella vaya proyectando a su parte física lo que está haciendo a nivel energético. Entonces va esto transformándose como líneas frecuenciales que van marcando nuevas formas y en su vida física hay como acontecimientos que le van sucediendo diferente a partir de este sueño. Ok, entonces observa cómo ella entiende y maneja estas situaciones y cómo las va viendo y cómo las va interpretando, a partir de qué las empieza a interpretar. Margarita. Bueno, aquí hay dos formas del sentir que están muy conectadas con Ujú, los sueños conscientes y los sueños que vienen del inconsciente. ujú, La sensación energética es muy diferente porque cuando la persona antes de dormir va conectando con todas sus experiencias que ha vivido durante el día o todas estas, sí, pueden ser como experiencias del día y que se han ido acumulando por días. La sensación energética son como energías que están y se adosan al campo energético y se adosan en forma circular, como en forma de espiral, y se van adhiriendo a ciertas partes del cuerpo donde se siente la energía más, se siente una sincronicidad en la energía. Entonces, si la persona siente algo en su corazón, un dolor, pues ella va conectando con lo que ve en su entorno y esas energías se van adhiriendo. Pero cuando la persona empieza a conectar con su inconsciente, con toda esta información que viene de su inconsciente, la sensación energética del cuerpo es diferente porque el cuerpo empieza a moverse de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y quiere mover esas estructuras que están de alguna manera están camufladas y tan escondidas en un cuerpo calloso. Esto es un cuerpo calloso que recorre todo el campo energético que está muy pegado al cuerpo físico y que de alguna manera ejerce una presión. Pero en el momento que la persona empieza a trabajar esta información que está en el inconsciente, el cuerpo empieza a sentir cómo él puede salir. Cuando sale
de ese cuerpo calloso o de esa sensación, empieza a observar esa experiencia y tiene una capacidad mucho más sutil de poder solucionar. Pueden ser traumas, situaciones dolorosas, bueno, diferentes tipos de situaciones que han creado en el inconsciente ese recuerdo y empieza a romper una especie de hilos o de filamentos que están adheridos en la parte de los hemisferios y sobre todo está en toda esta parte izquierda que va tomando también el ojo. Entonces es como adherencias energéticas que hacen que la persona se sienta conectada a ese recuerdo, a esa experiencia. Entonces desde estos espacios sutiles es mucho más fácil hacerle como buscar una solución y una respuesta y una liberación a este tipo de situaciones. Ok, entonces observa en este tipo de situaciones cómo es esta parte de la liberación y de la responsabilidad de la persona. Nico, Ira, ¿me escuchas? sí. Mira, Ira, en el caso específico de la carga mental, Ujú, que quiero como ejemplificar que pudieran también denominarse como las interferencias internas, ujú, que no tienen que ver con un agente externo, ujú, recorren el cuerpo y se concentran en las densificaciones. Cuando se concentran ahí, hacen el cuerpo vibrar como un ronroneo agresivo ujú, que hace que automáticamente el sistema se desplace al mundo onírico. Pero como están en base a la carga donde se densificó, ujú, es ahí donde empieza el sueño, ¿no? Con base a eso, se empieza a mover. Por ejemplo, si es en las costillas, una primera escena pudiera ser un aprisionamiento ujú. como referencia a la imagen. Pero cuando es una parasitación externa, Ira, cuando hay una interferencia como tal, una entidad o algo que desplaza al cuerpo, Ujú. automáticamente identifica las zonas densas, se adentra a ese espacio, pero la entidad abre su propio portal para llevar al campo onírico a la persona. Y como abre su propio portal, aquí es donde vienen ese tipo de sueños, Iras, en donde estamos en una puerta Ujú. o donde estamos en un túnel o donde estamos como en un sótano o tenemos que bajar o subir porque son las entradas que las entidades colocan. Y al entrar por esas puertas, entramos directamente al dominio, al reino onírico de esa interferencia. Ok, en esa apertura de estos portales para llevarse esa energía, porque es la energía densa la que están buscando, ¿cómo lo va haciendo la entidad y cómo lo va viviendo la persona? Fede. Bueno, esta parte de los desenlaces es muy interesante porque todo la forma en la que el sueño se va dando en el cerebro y va proyectándose en la parte energética tiene que ver con la autopercepción. Ujú, Es como si esta chica de alguna forma lo hace inconsciente, esa llevada a su campo energético es como inconsciente, pero el nivel de autoestima que ella tiene con ella internamente es bastante equilibrado o está bastante alto, digamos, ella se siente muy bien y muy confiada de lo que ella es capaz de hacer. ujú. Sin embargo, con esta otra persona que veía, y tengo que como ir a decir eso porque es como si este otro sujeto no tenía como como esa autopercepción cariñosa hacia él mismo y creaba preguntas que eran muy juiciosas y iba quedando encadenado en su propio juicio. Entonces tenía que ver mucho en la resolución y en cómo utiliza la energía del sueño y la forma en la que entra dentro de sí, esta forma en cómo se cree capaz y confiado de que eso que esté sucediendo en el sueño tenga un desenlace real en su vida cotidiana. Ok, entonces observa si hay un movimiento a partir de decisiones que toma en su vida cotidiana con el sueño o no, y qué cambia o no cuando toman en cuenta estas situaciones del sueño, cuando puede ser externo y no interno. A ver qué pasa. Margarita.
Bueno, la libertad y la responsabilidad muestran dos aspectos que se juntan, pero cada uno tiene su experiencia. Y cuando la persona ya ha tomado conciencia de algo que quiere eliminar y que lo puede y lo hace también a través de los sueños y después pasa a la parte física, este cuerpo calloso tiene la forma de una red neuronal, de un sistema nervioso que, Ujú. como te decía, está envolviendo todo el cuerpo energético. Entonces, en la medida este cuerpo calloso es blando, medio y duro, dependiendo de la memoria que la persona haya vivido y dependiendo de la intensidad en pensamiento que le vaya dando. Entonces, cuando la persona empieza en un trabajo de liberación, haz de cuenta, este cuerpo calloso empieza a conectar con una información, esta información se libera y se empieza a transmitir a todo el contorno de esta red neuronal o esta red nerviosa y empieza a cambiar. Porque cuando el cuerpo está duro, esta callosidad está dura, el cuerpo se siente estrecho, se siente incómodo en su cuerpo, no se siente a gusto y empieza como a sentir esas ganas de partir, como una ansiedad, una preocupación. Entonces, cuando empieza a haber una transformación en un cambio de una memoria, fíjate que este cuerpo se vuelve más elástico, se vuelve más flexible y la persona siente, cuando libera una memoria, siente una sensación como de dicha, como de placer, como de libertad. Son sensaciones que el cuerpo siente porque algo que le estaba incomodando lo está liberando. Pero aquí pasa algo con la responsabilidad. Cuando tú conectas con un alma antes de encarnar, en el momento de su concepción, Ujú. ese cuerpo calloso viene haz de cuenta, viene como un molde. Y ese molde tiene la forma del cuerpo que tú vas a tener en tu parte, ya en tu vida física. Y esa el alma entra y encaja en ese cuerpo y haz de cuenta es como si fuera un vestido que se instala en este cuerpo energético y en el momento que está en su concepción y en el momento que ya va a vivir las etapas de su vida, pues aquí es donde se empiezan a expresar y activar muchas de las experiencias que esta persona va a vivir y que de alguna manera se van alimentando de papá y mamá en el momento que energéticamente ellos están concibiendo esta alma para que entre al plano físico. Ok, entonces en esta parte de esta entrada a este plano físico, observa si ya vienen esta parte de programar la forma en la que la misma alma puede moverse en este plano onírico o es algo que tiene que aprender a partir de la estabilización de su encarnación en este cuerpo. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, por ejemplo, el cuerpo cuando recibe los sueños que vienen de las parasitaciones internas, de la carga mental, como le llamo, muchas veces lo hace desde este punto del sarcasmo y te muestra imágenes que te obligan a evaluar tu situación interna para tomar decisiones. Por ejemplo, detonado a partir de eventos de estrés. En mi caso, Ira, yo, Nico, cuando tengo sueños que tienen que ver con mi carga mental, por lo general tengo sueños con bestias salvajes, que para mí representan como situaciones indomables, Mm, que se activan a partir como de eventos que tengo, que me van a causar estrés o situaciones que sé que tengo que resolver. ujú, Pero en el caso, Ira, de la parasitación por un agente externo, como por ujú, una interferencia, por lo general no es común que las personas sepan que tienen una interferencia. ujú, Entonces, el cuerpo recibe el sueño como un shock, es un sistema choqueante ajá, que va poniéndote retos y que va poniéndote situaciones que te van llevando cada vez más al estrés y en una tendencia de poco autoconocimiento, Ira, ujú, terminan por dominar a la persona y llevándolo hacia el rumbo de las pesadillas. ujú, Cuando estás en las pesadillas, el problema es que eso es un punto previo a una posesión, sobre todo ujú, cuando hay una interferencia externa. ¿Por qué? Porque las pesadillas lo que hacen es que van desfragmentando la valorización sentimental interna, ujú. van desvalorizando la autoestima a partir de las consecuencias que hay en los sueños y terminan las personas por ceder esta realidad onírica a las entidades, no dejando espacio a lo que pasa con la carga mental, que de alguna forma es Ujú, una autoevaluación. Pero en el caso de las parasitaciones externas,
tienen la tendencia al dominio y a la posesión. Pero aquí lo que acabas de decir es algo bien interesante, porque dices, es un shock de frecuencias energéticas. En este shock frecuencial se abre, se desfragmenta y entonces hay una superposición energética y entonces se toma y se ultraja, vamos a decir, esta energía para tomarla y tomar posesión de ella. En este shock, cuando llega esta parte de que ya se desfragmentó, se une y toma esta superposición, ¿cómo queda la energía original, la energía de este shock y la energía de la interferencia? Fede. Bueno, en este caso se ve algo como bastante particular porque es como si la persona va caminando y si, por ejemplo, tiene decisión de irse a un espacio colectivo, como un cine, como un lugar en donde haya mucha gente, como un concierto o algo así, es como si cada espacio va presentando como una forma energética en la que su parte sabia sabe que se está metiendo ahí para sentir una determinada cosa que lo va a llevar a resolver como un detonante que lo lleva a resolver otra cosa. Y acá lo que veo son dos situaciones, o que la persona tome del colectivo algo para poder vivirlo, experimentarlo y después transformarlo en su campo energético, que esto lo hace como de una manera más consciente, porque es como si la persona va, busca energéticamente lo que está intentando experimentar en ese espacio y cuando llega la experiencia a su cuerpo, es como si el campo energético a través del sueño va transformándose. En esos tipos de sueño lo que veo es que por lo general son esos sueños que se nublan o que se recuerdan poco o que tienen imágenes muy suaves. Es como un sueño que pasa como desapercibido y por lo general no hay resistencia. Pero cuando entra un sueño que, por ejemplo, está muy conectado, comienza a conectar con el colectivo, va generando como unas especies de cadena, parecido como si fuera un ADN, pero son como estructuras hexagonales divididas como en tres. Entonces la cadena va siendo el lado tres lados del hexágono para un lado de la cadena y para el otro lado tres lados. Y es como si cada uno de esos bastones está conformado como por mentes, ideas de ese colectivo. Entonces se generan estos sueños en donde, por ejemplo, yo sé que estoy en mi casa, pero sé que esta no es mi casa porque lo que estoy viendo no es lo mismo que yo estoy sintiendo. Ujú. Y se comienzan a generar como imágenes transgiversadas en las que una persona aparece en el sueño y yo sé que es energéticamente esa persona, pero tiene otra fisicalidad y se comienzan a mezclar las formas de los sueños de la gente. Y acá es donde se puede colectivamente incorporar imágenes a esa cadena en donde la persona conecta con sueños que no son propios. Aquí hay una cosa bien importante, porque mucho en los sueños, en la antigüedad, se utilizaba esta técnica del susurro, donde energéticamente, antes de entrar al sueño, susurras energéticamente y llegas a invadir el espacio energético de otra persona. Observa cómo se da para gente que en realidad no sabe que está siendo susurrada. Soy muy feo, pero sí. Margarita. Bueno, aquí se pueden trabajar los sueños, se pueden hacer trabajos en estos mundos oníricos, pero también en Ujú, la parte física. Lo que ujú. pasa es que en la parte física para el alma es una forma de poder conectar con la fisicalidad y es una forma de apego, porque la sensación energética que siente el alma antes de entrar
en los procesos antes de una concepción, al conectar con este cuerpo que va tomando una forma que es su personalidad o la personalidad que va a tener en la vida, de alguna manera entra y va viviendo experiencias que se conectan con los sueños que han sido como sueños o experiencias pendientes o situaciones reiterativas o situaciones como no resueltas y muchas veces apego a la energía de un grupo. Entonces, cuando esta alma entra, le cuesta mucho trabajo definir si sus sueños son propios, si sus sueños vienen de un grupo del clan o si vienen digamos, de un país o vienen de un planeta, simplemente siente la necesidad o la atracción de entrar. Ahora, la forma como se ve la concepción o el punto de anclaje de entrada en el momento de la concepción son como una serie de puertas donde el alma va pasando, va acumulando experiencias, pasa por otra puerta, acumula, acumula, acumula. Pero en la medida que esta persona hace estos trabajos, que puede ser en físico, que muchas veces son más, digamos, se integran más en la parte de la conciencia, estos cuerpos se van desintegrando o este cuerpo calloso se integra y el alma ya no necesita encarnar porque ella misma ha resuelto muchas situaciones que la pegaban y la hacían entrar por estas puertas que son los accesos a las vidas. Ahora están los sueños premonitorios. Ujú. Y estos sueños premonitorios para el alma, antes de encarnar, ella misma empieza a observar que tiene unos filamentos, como una especie de cordones, que no solamente están ligados a los padres, que son los gestores de la vida, sino también a los espacios. Y fíjate que estos espacios no solamente están conectados con la tierra, yo veo que estos hilos están conectados con líneas de tiempo que de alguna manera están alimentando estas sensaciones como muchas veces como déjà vu, que la persona siente que esto lo ha vivido, pero son, haz de cuenta, como una serie de como de cordones que van saliendo y se alimentan en doble vía. Entonces la persona entra a una existencia que está siendo paralela a las existencias que está viviendo en este presente. Entonces ahí se pueden crear como ciertos momentos de confusión y el alma puede observarse a través de los sueños y puede de alguna manera restaurar o cortar todos estos vínculos que se retroalimentan por experiencia y de alguna manera puede liberarse no solamente en el presente consciente que tiene, sino también en estas vidas donde siente que está viviendo experiencias similares. Claro, pero aparte quiero que observes en estas líneas de tiempo y en estos diferentes planos y en las diferentes, vamos a decir, vibraciones que va ¿Mm? manejando, donde hay diferentes historias, cómo puede llegar o no a confundirse una experiencia o no y depende de qué o no se confunden o qué pasa. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, pues es que dependiendo, como te comentaba, del sistema de pesadillas que vaya entrando la interferencia con el cuerpo, poco a poco se va a ir desplazando. Digámoslo así, que la interferencia a través del mundo onírico y de los sueños y las pesadillas puede abarcar más espacio en el cuerpo. Es por eso de la posesión. Con el tiempo, Ira, y con el paso de las pesadillas y los sueños, las noches, el cuerpo físico consciente va perdiendo la capacidad de tomar decisiones más productivas y le va permitiendo a la interferencia a ser de alguna forma más protagonista, que es cuando empieza a pasar esta situación de que después de un shock emocional o Mm, después de un compromiso energético, las personas empiezan a cambiar, tienden a volverse violentas, depresivas, molestas, temerosas, y esto se debe al abarcamiento que hace la interferencia a la hora del mundo onírico y que después se refleja en la fisicalidad. Cuando la mente ya no tiene la capacidad de autoevaluarse, cuando lo hace a través de la carga mental, porque ese sistema ya lo domina la interferencia. Entonces la interferencia es la que provoca las imágenes, la que provoca las sensaciones que se transfieren en todo el día y que por ende pone la antesala a la pesadilla nocturna o al terror nocturno o a esta parte de se me sube el muerto también, que es muy común en la parte del sueño. ¿Por qué? Porque es a través del mundo onírico y los compromisos que creamos ahí que le damos permiso a la interferencia a dominar. El problema es que cuando la interferencia ya domina, es muy complicado, salvo con un trabajo para retirar la interferencia, que las personas puedan salir de ese agujero, porque la carga emocional mental que produce el mundo onírico en el cuerpo consciente es mucha ira.
es mucha, tanto en la parte positiva, cuando no hay interferencia, cuando tenemos sueños agradables, que hasta terminan manifestando, como cuando sueñas algo y luego te pasa, Ujú. es algo muy positivo en muchas ocasiones, pero en este caso con la interferencia, son pesadillas y pesadillas que van creando o van haciéndote tener una percepción del mundo consciente cuando estás despierto bajo esa misma densidad o bajo ese mismo temor que estás teniendo tú en la pesadilla. Entonces es un desplace energético, Ira. Ok. Fede. Bueno, cuando se da esta situación del susurro, que es inconsciente, es Ujú, como si durante todo el día van sucediendo cosas que pueden ser en sucesiones, como si fuera una forma de ritual visual auditivo, algo así, ujú, que le va llegando a la persona de manera inconsciente a través del recorrido, por ejemplo, que hace diario, desde lo que se levanta y mira en el día, que son puras formas o de publicidad o de noticias o lo que sea, y eso se va como acoplando como una historia en la mente que va generando y gestando una información que se transforma como verdadera a partir de que se desarrolla en el sueño, porque el sueño es como una confirmación energética de que eso realmente sucede. Entonces, cuando estos susurros, y ahí lo que veo es que se utiliza mucho esta técnica como una forma de control mental en los momentos muy claves, por ejemplo, cuando hay elecciones o cuando suceden cosas así en los países que mantienen a las personas en un estado como de tensión constante en su cuerpo, una forma de como de estrés continuo que no sabe de dónde viene, pero que viene entrando a su entorno a través de las informaciones diarias. Esto se enfatiza muchísimo más en las personas que antes de irse a dormir o durante el proceso de la noche prefieren dormirse mirando televisión o consumiendo algo desde los celulares o generando ese tipo de vínculo con estos dispositivos antes de irse a dormir. ok. Margarita. Bueno, estas vidas simultáneas yo las veo como corredores energéticos que están alrededor de nuestro campo y, y van, es como si la energía estuviera transitando alrededor de ella y estuviera viviendo estas experiencias que el alma o la persona las va viendo como experiencias simultáneas. Estas experiencias simultáneas, como vienen desde la parte de abajo, el cuerpo va tomando una forma de cono y la parte más angosta está en la parte de las piernas y es la parte que se ve más densa. A la medida que el alma va transitando estas experiencias, de alguna manera va saliendo de esta sensación física y cada vez va sintiendo que es más sutil en la medida que va transitándose hasta el punto que esta experiencia es liberada. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando una persona está viviendo unos sueños o está viviendo una experiencia, se une a almas que son afines Ujú, y esta afinidad se da porque el cuerpo energético tiene la misma forma. Entonces se unen como una especie de células y van creando una especie de como si fuera una forma, como si fuera algo que, como un mandala, algo así. Van creando y van sincronizando la energía y ahí es donde se empieza a manifestar la interferencia en lo que yo viví, vivió el otro y estamos viviendo todos y todo se vuelve una experiencia colectiva que se le da fuerza y se le puede dar fuerza a una forma de materializar en una realidad y también se le da fuerza también a conectar en realidades que hacen parte de estos cuerpos sutiles que hacen parte aparentemente de nuestras líneas alternas de vida. ok. Entonces, ahora vamos a conectar con esta parte de mm, la forma en cómo nos han dicho y nos han visto a través de los años con la interpretación de los sueños y los sueños premonitorios y todo ese tipo y cómo lo vemos en las diferentes etapas de la humanidad. Entonces, quiero que vayamos conectando con esta parte, por ejemplo, de la juventud,
vamos a ver, Nico, esta parte de la juventud, de los jóvenes desde los, no sé, desde pequeños hasta los 20 años. Fede, quiero que veas desde los 20 años hasta como los 50 años. Y Margarita, en los sueños ya en personas mayores y cómo esta parte les afecta o no del exterior y lo del interior. Y cómo cada uno en su propia sabiduría puede saber distinguir o no si está tan contaminado o no por el exterior. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, la cuestión con la etapa que me diste es que es muy variada, Ujú. ya que sobre todo en la parte de la infancia, el sistema onírico depende mucho del constructo familiar Claro. o del contexto energético en el que se esté desenvolviendo la persona. Porque yo observo a un niño dentro del campo de su mundo onírico y observo el mundo onírico de las personas que le rodean también. Ojo, los niños, y su energía es muy obvia, están de alguna manera protegidos. Sí tienen pesadillas, sí tienen sueños premonitorios, pero todos son validados por el clan Ujú, o por el contexto en el que se envuelven. ujú, Y los niños de alguna forma no reciben el daño. Sin embargo, esa tela se rompe cuando empiezan, por ejemplo, en el caso de las mujeres es súper puntual, es a partir de la primera menstruación ujú. y en el caso de los hombres a partir de la primera eyaculación. Pero la Perfecto. primera eyaculación consciente, no los Ujú, sueños húmedos. ujú, Y en el caso de cuando sucede esto, se rompe la línea que protege al infante en el clan dentro del mundo onírico porque se adentra a su propio mundo onírico, porque ujú, su mente ya establece nuevas relaciones con el sistema de vida con el que se encuentra, pues empieza a proyectar deseos, empieza a proyectar fantasías, empieza a tener como otros tipos como de pensamientos, por decirlo de alguna forma, más adultos, ujú. y eso hace que se libere su campo onírico para empezar a manejarse en su propia frecuencia. Ojo, en la adolescencia son muy pocos seres humanos que no tienen contacto con la energía, porque en esa etapa de explosión física Ujú. también hay una explosión energética onírica, y por lo general todos los viajes astrales, que hay gente que dice, yo nunca he tenido, eso es falso. En la adolescencia es casi regla que todos los seres humanos tengamos viajes astrales, en donde somos conscientes en algún punto del mundo onírico. ¿Por qué? Porque el sistema energético que se está transformando hacia la etapa adulta le permite al adolescente tener conciencia en el sueño. Y eso es casi una ley humana, que esta experiencia del viaje astral se dé muy fuertemente en esa etapa de la adolescencia. Perfecto. Fede. Bueno, fíjate que lo que se siente en esta etapa es como mucho más rigidez Ujú, y es como si la parte onírica y la parte, toda esta parte de los sueños quedara muy separada como de la parte, es como si se generaran bloques y es como si la persona comienza a entender que el sueño es sueño y que no es vida. Entonces, en esa forma de separación cognitiva que hace de sus sueños, comienza a generar como paralelismos. Esto en una generalidad y en una forma en la que las personas más jóvenes pueden o no utilizar esta forma de los sueños, es como si a medida que va pasando, porque acá veo por 10 años, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. Entonces, en cada una de estas etapas o se va haciendo cada vez más rígido o la persona va encontrando en los sueños esa forma de poder resolver y generar espacios resolutivos de cosas de la fisicalidad. Cuando van haciendo como esas conexiones, yo percibo que lo que van gestando son muchas formas o que la mente se va proyectando hacia lo más externo o hacia lo más interno. Y en esta forma, en cómo se van pegando mentalmente a una estructura o a la otra, es si conectan más con estructuras egregoras o si conectan más consigo mismos a través del momento del sueño. ok, Margarita. Bueno, en adultos mayores que ya están en este proceso ya de partir, que ya su alma ya Ujú, está organizándose,
Estas personas, estos adultos mayores que han vivido frustración, sueños no cumplidos, experiencias que de alguna manera no pudieron realizar, su cuerpo energético, su cuerpo sutil empieza a sentir las cargas de los sueños no cumplidos, inclusive pueden llevarse sensaciones, e imágenes de personas en las que sienten cierto apego y cierta unión. Entonces, en la medida que van avanzando, estos cuerpos se sienten más cargados, empiezan a tomar unas formas variadas de acuerdo a estos sueños no cumplidos y el cuerpo físico se va desvaneciendo y este cuerpo sutil en el momento que desencarnan va cogiendo fuerza, todas estas energías inconclusas, y estas energías inconclusas que son estos sueños van cogiendo forma material en el momento que ellos decidan volver a encarnar. Entonces la morfología de sus cuerpos va cambiando porque son personas que entran a este plano sintiendo muchas cargas, diferente a las personas que han hecho ya un trabajo, que han cumplido sus sueños, que se han sentido realizadas. Sus cuerpos se sienten mucho más sutiles, se sienten mucho más flexibles y pueden atravesar, digamos, esta experiencia sin tanto apego, sin tanto dolor y sin tanto sufrimiento, y pueden movilizarse energéticamente con mayor facilidad. Ok, vamos a desconectar y vamos a regresar. Desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver, y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, su respiración en este momento presente. Respiran profundo y regresamos. ¿Cómo les fue? Bien. Uy, muy interesante. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecerles a todos el favor de seguirnos. Síganos en nuestras redes sociales, denles síguenme, me gusta, y escríbanos a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Gracias y cortamos. Bye. Bye.